Bien, bueno, después de nuestro acostumbrado pase de lista, hoy vamos a platicar un poco sobre el imaginario social, chicos. Este, al igual que las clases pasadas, tiene mucha o gran cantidad de relación con esta onda de la psicología social, la antropología, que buscan comprender cómo nuestras ideaciones y nuestras percepciones nos ayudan a generar una perspectiva sobre la sociedad, ¿vale? Así que vamos a primero a aclarar a qué nos referimos como imaginario social. Este lo conforman tres puntos importantes, que son la construcción de la realidad por la representación de significados que le da estructura al comportamiento social. Alma Vanessa, ¿nos ayudas a leer los puntos de construcción de la realidad? Sí, construcción de la realidad, figuras, instituciones, leyes, símbolos, mitos, valores colectivos. Gracias. Hay una palabra que es, bueno, ya es una teoría que se le llama la gestalt, y esta gestalt significa la totalidad, ¿sí? No podemos hablar de una realidad sin tomar en cuenta estos puntos, ¿no? Para mí la figura está formada de las instituciones, las leyes, los símbolos, los mitos y los valores colectivos. Por ejemplo, al día de hoy, o tristemente el día sábado, pasamos por una situación, no todos, pero somos parte de, porque todos escuchamos de esto que fue en el estadio. ¿Por qué creen que está siendo algo simbólico, que ha sido ofensivo para pues la ciudadanía queretana y que ha fragmentado tanto las leyes, los símbolos y los valores de nuestra cultura? ¿Quién dice yo? Porque afecto de que se hayan peleado por tanto fanatismo al fútbol y salieron personas heridas que pues ni siquiera tenían la culpa. Ujú, Y todo eso lleva a que da una mala impresión de Querétaro. exacto, ¿sí? Afectó a las instituciones, porque estamos hablando de instituciones deportivas y estamos hablando de instituciones legales, ¿sí? Eh, Afectó las leyes, sí, porque transgredieron las normas implicadas de ir a un partido de fútbol, ¿no? Genéricamente tenemos como simbolizado que ir a un partido es algo familiar, es algo para disfrutar, para relajarnos, etc. Entonces ahí ya se rompió otra norma y valor dentro de este deporte. Y bueno, obviamente el mito se agrandó en cuanto a que el deporte de fútbol es malo, ¿sí? Llamamos mito porque pues realmente hay un porcentaje que lo cree, hay otros que no, realmente no hay un estudio científico que clasifique si el fútbol es malo. Habemos muchos incluso que estamos en el rubro científico y decimos es que el deporte no es lo malo, las conductas de las personas que acudieron en este fanatismo irracional hacen este ambiente malo. ¿Me explico? Entonces, es ahí donde estamos construyendo una figura como realidad. En nuestra realidad, incluso país, fue algo que fragmentó porque ya hay sanciones a nivel federal donde ya, bueno, ahorita está escuchando en las noticias, hasta están a punto de limitar al estadio de Querétaro a no tener partidos de fútbol, ¿sí? Entonces, esto influye en todo lo que nos está pasando y es parte de nuestro imaginario social. Eh, Álvaro, ayúdanos a leer los puntos siguientes que acompañan a la representación de significados. Por la representación de significados, forma, capital simbólico, emocional, valores, honor, capacidades y habilidades, cultura y solvencia económica. Gracias. Igual vuelvo aquí a repetir la parte de forma porque nos seguimos dando una imagen general de lo que somos, ¿sí? Eh, Capacidad simbólica, hablamos, por ejemplo, voy a seguir con lo de los deportes, ¿no? Muchos, o dentro de las críticas que pude haber escuchado, muchos eran esta parte de, es que el símbolo playera del equipo de fútbol
nos representa, ¿no? Y entonces a la playera del equipo, ya la sociedad o estos grupos le están agregando emociones y valores que a lo mejor no tienen nada que ver realmente con lo que representa el grupo de fútbol o el equipo de fútbol, ¿sí? Porque entonces ya ellos le están agregando el que somos los más fregones, o el que nosotros valemos más, o el que nosotros somos superiores. Le agregamos la emoción de enojo, frustración, de este honor, ¿no? Buscar estar como en una cima, que muchos por eso le llamamos a estas actitudes nardientales, porque al día de hoy ya no necesitas la fuerza para marcar un límite ante otros o para determinar un cierto tipo de superioridad, que no estoy como tan a gusto con eso de que alguien sea superior ante nosotros, pero es una realidad social en la que vivimos, ¿no? Estamos en una sociedad jerárquica que siempre nos está marcando quién es superior. Y entonces el uso de la fuerza bruta, por eso le llama bruta, porque no hay una evaluación de si realmente es necesario llegar a golpes, ¿sale? Muchos, insisto, lo hacen por un honor extraño, que todavía no comprendemos a qué honor se refieren, pero ellos van y hacen estos actos para mantener su camisa en nombre, ¿no? Para mantener el honor y el prestigio. ¿Quién sabe de qué? Pero ellos a veces lo hacen con este simbolismo, ¿sale? Claro que genera emociones, eh, nos representa en cuanto a capacidades y habilidades, es decir, a qué habilidad, qué capacidad, qué técnicas tengo desde mi individualidad hasta como sociedad para resolver conflictos, ¿sí? Como les platicaba, hoy estaba viendo la entrevista que le hacen al presidente de Querétaro y precisamente cuestionaban sus habilidades de gestión, sus capacidades de resolución ante los hechos representados, ¿sí? ¿Qué es lo que les está haciendo a los heridos? ¿Cuáles son las sanciones que se le van a presentar a los agresores? ¿Y qué sanciones desde el club de fútbol van a haber ante este tipo de personas? ¿Sale? Entonces eso ya modifica también nuestra cultura. Y bueno, también esta parte de la solvencia económica, esto lo voy a decir con mucho respeto, pero me preguntaba también una amiga, ¿por qué personas llegan a este grado de violencia? Y yo le decía, mira, no es mal plan, no es por denigrar a nadie, por eso les digo que tengo conflicto con esta onda de superioridad, pero la realidad es que chicos o chicas que tienen un nivel académico pequeño, es decir, que se quedaron en la primaria, secundaria, tienden a tener conductas más agresivas. ¿Por qué? Porque esta capacidad que se genera prepa, universidad, de habilidad, de resolución de problemas, etc., pues se va generando con mayor pinza, ¿sí? Y se van practicando con mayor intensidad. Y aparte que sumamos normas de valores, sumamos habilidades de resolución, etc. Y estos chicos, ¿no? Se quedaron en esa parte de solucionar pues de esta forma, con lo que tienen, con gritos, con golpes, con zafarranchos, es la forma en la que ellos han aprendido. Y si nos vamos a una cuestión económica, pues normalmente la mayoría vienen de sectores sociales más bajos. ¿Me explico? Insisto, no es en esta onda de denigrar a nadie, simplemente desde el análisis de cómo nos forjamos como cultura, ¿vale? Incluso también leía en Facebook el comentario de una persona que decía, yo estaba en el palco y agarré o ayudé a muchas personas, o a las que pude, para que subieran al palco y no fueran agredidos. ¿Me explico? Entonces, a eso nos relaciona, perdón, a eso se relaciona esta parte de la solvencia económica y que, insisto, todo, estamos hablando de diferentes cosas que al final hacen una totalidad y nos conforman como una sociedad, ¿vale? Y ver, ¿nos ayudas a leer el último punto, por favor? ¿Qué le da estructura al comportamiento social? ¿Qué le da estructura al comportamiento social? Imagen, constructo histórico, realidad construida por la interacción económica, cultural, institucional, utopía. Utopía, gracias. Constructo histórico. Seamos, analicemos un poco esta parte de la cultura en Querétaro sobre el fútbol, ¿sí? Toda la vida ha sido muy representativo. Hay muchos clubes que hasta hacen esto, ¿no? No sé si ustedes estén o sean parte de estos clubes, ¿no? Que azul o negro azul o gallos a todo lo que da y vemos en las paredes de muchas colonias la imagen de los gallos, etc.
que ahí se va marcando la historia de cómo para cierto sector de nuestra cultura es muy importante este tipo de actividades, ¿sale? Y cómo se arraigan a eso para hacerse una personalidad, para hacerse partícipes y sentirse parte de algo, ¿sí? Recordemos que en todos los grupos siempre estamos buscando ser parte de. Y también dentro de las instituciones a las que pertenecemos, parte de su chamba es generar este sentido de pertenencia, ¿vale? Entonces, culturalmente nos estamos marcando bajo este sentido de pertenencia. Incluso la parte de la guerra, voy a hablar genéricamente porque no soy experta en ese tema, pero lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Que estos países están en una lucha constante a raíz de una construcción histórica, ¿sí? A raíz de que es que desde el pasado, desde hace mucho, tenían este conflicto y al día de hoy vuelve a surgir y por eso estamos teniendo estos movimientos sociales, ¿sale? Insisto, esta parte de lo económico va a influir en qué tanto ingresamos a movimientos culturales como los que estamos viendo actualmente o qué tanto buscamos otras formas de hacerlo, ¿sí? Porque también todo movimiento cultural implica un gasto económico, ¿sale? O implica inversiones también emocionales. ¿Qué tanto yo quiero moverme en ese lado? ¿Qué tanto me duele o me aflige moverme para el otro lado, ¿vale? Y esto, pues, parte de nuestra cultura, ¿sí? Nos va forjando, nos vamos a, sometiendo, digámoslo, de una forma muy, puede ser de una forma muy relajada o de una forma obligada a las costumbres, a las formas de percibir del entorno, ¿sí? Mm, cuando yo era, como no sé si con ustedes les he platicado que yo vengo de Toluca, del Estado de México, y parte de esta, acercarme y hacerme parte de la cultura queretana, fue estas famosas lechuguillas. No sé si ustedes han escuchado de ellas. Para mí fue choque, porque en Toluca se llaman las congeladas, y llegaba aquí y es que acá son lechuguillas. Y eso, aunque fue un sometimiento tranquilo y relajado de acostumbrarme a que aquí se llaman lechuguillas, es parte de formar, de formar parte del colectivo, de hacerme o arraigarme a la cultura de aquí, ¿vale? Y bueno, nuestras instituciones se van modificando también de acuerdo a la cultura que nos va forjando. Si nos damos cuenta, la mayoría de los estados tienen, aparte de que todos estamos regidos bajo una constitución, tienen sus particularidades, ¿sale? Le llamamos utópico a esta ideología de que no hay mm, crímenes, no hay movimientos violentos, o todos estamos en común armonía. Sale este término de un escritor que hace un libro que se llama Utopía y describe una sociedad súper maravillosa. Y por ende ahora lo usamos para decir, a las instituciones buscan esta utopía, ¿sí? Buscan generar esta estabilidad en toda la sociedad, pero bueno, es algo extremadamente fantasioso, por como ayer o antes lo vimos, ¿no? Podemos tener reglas, podemos tener formas de contener, pero hay cosas imposibles pese a las reglas, pese a las normas, pues cuando hay masas que se mueven de esa forma, pues es como imposible de tenerlo, ¿vale? Sí podemos trabajar desde nuestra individualidad en decidir si quiero o no ser parte de, pero institucionalmente solo hay generalidades, ¿vale? ¿Comentarios, chicos? ¿No? Ok, Álvaro, ¿nos ayudas a leer lo que dice aquí a un costado? El imaginario social es igual a... El imaginario social es igual a tensión entre sentimientos, emociones y razón, conflictos entre lo real y lo imaginario, deseo o simbolismo. Gracias. Es decir, siempre en mi imaginario, o las personas también que nos van rigiendo como autoridades, van a estarse enfocadas o van a moverse en función de sus emociones, ¿sí? Y de ahí va a depender los movimientos que se generen y los símbolos que vamos a agregar. Por ejemplo, ¿alguien conoce la historia de Hitler? ¿Ha leído sobre él, su personalidad, de dónde viene? ¿Quién dice yo? Bueno, lo poquito que sé era que como que él creía que su raza, por así decirlo, que era superior al resto, ¿no? Por ejemplo, en este caso de los judíos, entonces creía que, por ejemplo, los judíos no
como que no merecían vivir, por así decirlo, entonces como que tenía este odio por este sentimiento de superioridad. Sí, sí, muy bien, Samara. Y no sé si han leído que Hitler era judío. Y desde su extensión, o sea, desde su individualidad, desde su formación, porque su padrastro, bueno, la historia que yo leí es que el padrastro lo limitó mucho en cumplir sus deseos, ¿no? Él quería ser artista y el padrastro dijo no, ¿no? Y siempre lo estuvieron moviendo a cumplir estas formalidades dentro de los judíos, ¿sí? Todas las reglas que ellos tienen intrínsecas para formar o para llevar a cabo su cultura religiosa. Y entonces, parte de ahí la parte emocional de Hitler, ¿no? Este odio hacia los judíos, porque pues aparte el padrastro era judío. Que esto lo lleva a hacer un imaginario de una sociedad perfecta, de la raza perfecta, y lo lleva a construir esta ideología cultural y símbolos que los acompañaron o lo acompañaron a todo el movimiento y a toda esta guerra que al día de hoy todos sabemos cuál es o vemos esa imagen y sabemos que era de Hitler, ¿sí? La banderita o incluso el que alguien tenga el bigote como él, nos refiere o nos revuelca a esa imagen de lo que él construyó, ¿sale? Él se imaginó, de acuerdo a sus emociones y su razón, que la raza perfecta era solo ay, los nazis, perdón, y todos los que no compartían esa ideología tenían que morir. De ahí surgieron dentro de estos imaginarios muchos científicos en mal plan que hicieron muchas cosas como experimentos con gemelos, experimentos de sangre para generar una raza perfecta, ¿sí? Por eso está el conflicto entre lo real y lo imaginario, porque ellos lo imaginaron acá en su cabeza, en su deseo de tener una raza perfecta, generaron símbolos, pero la realidad pues fue otra, ¿no? Una realidad muy cruda, muy salvaje, muy destructiva. Que igual se los pongo con el primer ejemplo que estábamos platicando, el fútbol. Estas personas se generan un sentimiento de enojo, de frustración y de validar que ellos son, oh sí, somos de los de Querétaro y entonces albiazul y gallos de corazón. Y entonces su deseo de ser reconocidos los llevan a estos imaginarios de estar en una lucha constante y de tener que marcar territorio. Y generan estos simbolismos como es la bandera, los colores o las porras, ¿sí? Y que ya nos hacen movernos dentro de esta imaginario, ¿vale? Hasta aquí, chicos, ¿comentarios o dudas? ¿Todo claro? Perfecto. Y bueno, todo lo que estamos narrando o describiendo, chicos, va siempre acompañado de la ciencia y la tecnología, que nos construye como sociedad, ¿sí? No podemos dejar de lado estos dos factores. Todo el tiempo han estado acompañándonos en este crecimiento social. Así que, Fabi, ¿nos ayudas a leer la línea, por favor? Sí, Miss. Ciencia, necesidad de saber, creer en una verdad absoluta. Tecnología, instrumentos diseñados para facilitarnos la vida, deseos. Sociedad, modificar su deber ser de acuerdo al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Gracias. Es decir, la ciencia siempre ha buscado una verdad absoluta. Por eso les ponía el ejemplo de Hitler, ¿no? Él buscaba a través de estos científicos tener la razón de que había una raza pura. Y por eso permitía estos experimentos que pues en realidad eran demasiado invasivos y lastimaron y lesionaron a muchas personas, ¿sí? En todas las ramas de la ciencia ha pasado algo feo. Las más notificadas en cuanto ya al ser humano, pues somos los que estamos con lo médico, con lo clínico, los psicólogos, los psiquiatras, etc., pues porque al principio se hicieron experimentos muy feos, ¿sí? Pero siempre fue en función de buscar una verdad. Y recordemos que la verdad siempre nos lleva a intentar posicionarnos, insisto, en esta parte de superioridad. En construcción de la verdad también se han generado aparatos que nos acompañan, ¿sí? Desde que éramos una sociedad, digamos, nardental, vamos a ponerlo así, que no es la palabra adecuada, sino más bien para llevarlos a esa imagen de cuando apenas iniciábamos, o sea, las primeras tecnologías fueron el fuego
y la rueda, que de ahí se fueron generando otras cosas como técnicas para el labrado, para el sembrado, para mantener animales en un solo espacio, que nos llevaron a ya ser de andar por todos lados a estarnos establecidos en una zona sola geográfica, ¿sí? Y de ahí se fueron construyendo nuevas tecnologías para ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida. Al día de hoy le llamamos tecnología a la computadora, a los teléfonos, pero realmente tecnología es todo instrumento que nos ayude a mejorar nuestro ambiente de vida, ¿sí? O que nos facilite las cosas y que por ende les hablo de nos modifica como sociedad, porque de acuerdo a la creación de nueva tecnología, vamos generando nuevas ideas de verdad y nos vamos modificando, ¿sí? Y lo podemos ver en la parte del marketing, ¿sí? Si sale una nueva marca de ropa, pues la mayoría nos vamos con el que si compramos esa ropa vamos a ser más chidos o más cool. Y nos movemos como sociedad y entonces marcamos también, es que como Juanita no trae esa marca, no es cool. No debe de ser aceptada en nuestro entorno social, ¿sí? O, es que Juanito no compra de tal marca tal vino. Y entonces no lo vamos a contar. ¿Me explico? O, es que perenganitos sí usan el teléfono y sí usan la luz, cuando iniciaba esta onda de la luz. Oh, wow, es que ellos tienen más. Y cambian las formas y los conceptos que tenemos de nuestro entorno, ¿vale? Yo les pongo aquí un pequeño ejemplo de simplemente la palabra locura y cómo a través de los años se fue modificando. Por ejemplo, en la Edad Media, la locura la veían como algo que era provocado por un demonio, ¿sí? Y entonces la forma en la que se actuaba, en la que se comportaba la sociedad de esa época era darle mucho poder a la Iglesia Católica para quitar a ese demonio de los poseídos, ¿sí? Y se hicieron incluso escuelas, ¿no? De los exorcistas y entonces también la cacería de las brujas, porque las brujas eran las que tenían este amor o este contacto con el diablo y bueno, insisto, se modificaba la forma de percibirnos y de comportarnos en la sociedad. Después, en el siglo XVIII, inicia el concepto de cárcel. Ya no es que alguien fue endemoniado y por eso mata o hace ciertos crímenes. Ya se está detectando que hay personas que no son aptas en la sociedad, que lastiman y dañan y que es mejor tenerlas o concentrarlas en un solo espacio. Al inicio, en la Edad Media, se les mandaban los barcos, a los que les denominaban locos, los subían a los barcos para que los perdieran en alta mar. Y bueno, pues ahí se quedaba, ¿no? Pero insisto, aquí en la edad, en el siglo XVIII, dicen la sociedad que se va construyendo, vamos a dejarlos mejor en un solo espacio, y de ahí, en el siglo XIX, se empieza a investigar por qué desde razones biológicas esta parte de locura surge, ¿sí? Y entonces surge la criminología, que también se va aunando con la psiquiatría, con la medicina, y van explorando desde la parte biológica el por qué esta parte del comportamiento, ¿sí? Y entonces la locura tiene un diferente significado, porque dicen, no, es que no solo es loco porque viene un espíritu, es que hay un proceso en el cerebro que se modifica y por eso se comportan así, ¿sale? Posterior, en el términos del siglo XIX y siglo XX, viene Wundt, y hace la primera escuela y el primer laboratorio de psicología y les dicen que es que esto de la locura no solo es nada más porque sí, es que también es conductual. Vamos aprendiendo en función de lo que hay en nuestro entorno. Si a un niño le dicen, es que tú tienes que ir a misa y después de ir a misa yo le doy una paleta, el niño va a ir a misa sin prejuicio y sin cuestionar y va a hacer estos actos, ¿sí? Y entonces la locura se modifica a conducta. Y luego venía Freud, igual en el siglo XIX, dice, no, ¿saben qué? Es que la locura está anclada con el psicoanálisis, es decir, habla de esta parte de los comportamientos inconscientes. Y a esto me refiero con que, con un pequeño ejemplo, yo les hablo ahorita de locura, pero les apuesto que en ustedes hay muchas otras cosas que van modificándose, ¿no? He leído en sus tareas que de repente me cuentan de la historia de los dentistas, ¿no? Que antes eran los barberos quienes sacaban los dientes. Y, ay, la verdad es que qué susto, no lo dudo, pero digo, wow, o sea, cómo era como que se conceptuaba esta idea de la salud bucal, que era un peluquero el que tenía que quitar el diente, cuando no tenía nada de conocimientos de todo lo que implica, ¿me explico? Y después cómo se fue modificando incluso el uso de los cepillos dentales o de la pasta dental, todo va en función
de la búsqueda de la verdad, de las nuevas tecnologías que buscamos para mejorar nuestra salud y nuestro entorno y que nos construye como una sociedad constante, más bien, una sociedad que está en constante cambio, ¿sale? Entonces, hasta aquí, chicos, ¿dudas, comentarios? Ok. Les voy a platicar lo que vamos a estar haciendo al término de la reunión. Les dejé un video que ahí les ponía por escrito que les pido mucha apertura a lo que está hablando el personaje. Les pido por favor que no solo se queden en la parte de los roles de género, porque habla mucho de los roles de género, sino que también presten atención a cómo vamos construyendo la imagen de lo que tiene que hacer uno y lo que tiene que hacer el otro, cómo detalles tan básicos como un reloj nos construyen y nos deconstruyen y nos hacen tener ciertas actitudes e imaginarios sociales colectivos, ¿sale? Entonces sí les pido que por favor lo analicen mucho, mucho lo que están escuchando en el video con lo que estuvimos viendo en clase. Posterior, hoy no vas a hacer un escrito como siempre te los pido, nada más me vas a dejar tus conclusiones en un mensaje mínimo 200 palabras, ¿vale? ¿Dudas sobre la actividad? ¿No? Ok, entonces, si no hay dudas, nos podemos ir desconectando. Ya saben que yo estoy con ustedes por WhatsApp, por Classroom o por correo. Pero siempre va a ser más rápido que les conteste por WhatsApp. ¿Sí? Adelante. Gracias, Miss. Gracias. Gracias, Miss. Gracias. Gracias, maestra.